hay una manera que pueda suceder algo así, sino que en tu interior está sucediendo algo grande, masivo, que te hace retorcer tu interior. Y tú reconoces que de la única manera que vas a tener la respuesta correcta es humillándote a Dios. Dile: Señor, ante ti yo me humillo, Padre Santo. Oh, hermoso es Dios. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Espíritu Santo? Oh, bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Espíritu Santo? Decirle: gracias, Padre, porque tú me permites estar aquí hoy adorando tu nombre, Señor. Oh, santo eres. El tema de hoy es el arrepentimiento. Aleluya. Oh, santo, no hay una canción más hermosa que podemos dedicarle al Señor que esta que acabamos de adorar hoy, Dios. Oh, gracias. El poder del arrepentimiento. Quiero que mires al que está a tu lado y diga: en el arrepentimiento hay poder. Díselo. Aleluya. Dile: en el arrepentimiento hay poder. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre. Yo no sé ustedes, pero en este lugar hay gloria en este día. El Espíritu Santo se siente de una manera hermosa, poderosa. Los aires están limpios. Aleluya. Oh, santo eres Dios. Tu casa está limpia. Aleluya. El enemigo tú no te obligas. Aleluya. Porque él la mano. Aleluya. Se ha levantado la espada de un pueblo. Oh, santo eres Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que de esa misma manera busquen el libro de Hechos. Hechos 9. Oh, bendito Dios. Aleluya. Hechos 9. Santo Jesús. Mi alma te adora, Dios. Vamos a estar considerando el libro de los Hechos 9. Aleluya. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Para aquellos en las casas donde están tratando de buscarlos. Santo eres Dios. Aleluya. Se encuentra antes de Romanos. Santo eres mi Dios. Le damos la bienvenida a toda la visita de este día. Denle un fuerte aplauso a esta visita. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Hechos 9. Y la palabra dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, diga de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de los cielos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, diga, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Déjenlo ahí. Señor, tu palabra es bendita. Ya tú has tomado, Padre, control de este lugar, y yo bendigo, Dios mío, a cada uno de ellos, aquellos que me escuchan a través de la internet, ahí donde quiera que tú estés. Dile: Señor, hoy tú me enseñarás el poder del arrepentimiento.
que lo escuchen, el Espíritu Santo entrará en ese lugar y hará maravillas, Padre, por cuanto han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. Santo eres Dios. Mi alma te adora, Dios. Muchas personas confunden la palabra arrepentimiento con simplemente una mera palabra que puedo utilizar cuando estoy en aprietos o cuando quiero agradar a alguien. Pero el arrepentimiento no es un mero concepto de la vida de un hombre, sino el comienzo de una manera de vivir diferente, el cual te arrepientes de cómo estabas haciendo las cosas erróneamente en un pasado. Cada uno de nosotros se supone que seamos pecadores arrepentidos. Cuando decimos pecadores arrepentidos es que todos los que estamos en este lugar, hasta el niño más pequeño, fuimos pecadores, pero ahora arrepentidos. Quiero decirle que el cielo, el reino de los cielos, excepto Jesús, Padre y el Espíritu Santo y los ángeles, están llenos de pecadores arrepentidos y lavados por la sangre del Cordero. Allí no hay ningún santo que nació santo y se crió santo excepto Jesús. Todos fueron ¿qué? Pecadores arrepentidos, el cual ninguno merecía estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Por eso es que el arrepentimiento, cuando sale de ti, tiene que nacer en el corazón. Entonces hace una expresión externa, cambiando todo tu sistema de comportamiento, el cual las cosas que hacías antes ya las tomas por desperdicio y basura y no las vuelves a hacer, porque siempre tendrás en tu mente que tú te arrepentiste de esa acción. Quiero decirle que ninguno de los que está aquí porque es un santo. Todos estamos luchando y diariamente tenemos que recurrir al poder ¿de qué? Del arrepentimiento. Todos los días tenemos que decirle antes de salir de nuestras casas: Padre, líbrame del mal, mas no me dejes caer ¿en qué? En tentación. Es importante reconocer y saber, el pueblo de Dios muere por falta de conocimiento. Muchas veces le dices: Padre, yo te pido que no caiga yo en la tentación que siempre caigo. ¿Cómo te estás cubriendo? Estás declarando con tu boca que vas a caer nuevamente. Por eso tenemos que cuidarnos el vocabulario que usamos en el mundo espiritual. Cuando tú le lanzas al mundo espiritual a través de tu boca tiene poder. Cuando tú le dices a una persona: estoy mal económicamente, estás maldiciendo tus finanzas. Quiero que lo sepas. Cuando tú le dices: estoy enfermo, estás proclamando mentiras sobre tu vida. Cuando tú dices: me está pasando esto o le va a pasar, eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque estás usando un recurso que es el poder de tu boca. ¿Para qué? Para maldecir. Pero cuando lo usas para bendecir, no negando la situación y lo que está ocurriendo, pero la estás transformando. La palabra dice que por cuanto tú creíste lo que estás diciendo, lo recibirás. O sea, nosotros tenemos el poder de transformación. ¿A través de qué? No de nuestras manos, sino de nuestra boca, el cual tiene poder. Nuestra boca tiene más poder que nuestra mano. ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos conocen que tú le puedes decir a una persona: yo te amo, y tienes una persona muy buena a tu lado, pero si esa persona llega a escuchar de tu boca decir: verdaderamente yo te tengo una aborrección terrible? ¿Cuál es la reacción que hiciste? No tienes que darle una bofetada, ¿verdad que no? No tienes que darle una bofetada para tener una reacción en cadena poderosa en tu contra. ¿Cierto o es falso?
Posiblemente tú le puedes dar a una persona y le dices, no, eso es bromeando, pero si se lo dices con tu boca, la boca no lo va a tomar como en serio. Bien. El arrepentimiento de un hombre que no conocía una verdad o simplemente la conocía de una manera incorrecta, usa el poder del arrepentimiento a través del Espíritu Santo que le es revelado en su corazón. El corazón le envía una señal a tu mente y tu espíritu lo confirma. ¿Cuántos han sentido que se les paran los pelos? ¿Cuántos han sentido que mientras una persona predica, cuando leen la palabra, empiezan a sentir algo extraño? ¿Sabes lo que estás diciendo? Tu mente se está poniendo en contacto con tu corazón está creyendo lo que está diciendo y tu espíritu le estás hablando en su idioma. Cuando el espíritu te confirma lo que está sucediendo, va a suceder estas cosas. Yo he hablado con personas que mientras estoy hablando con esta persona, aún por teléfono, me está diciendo, oh my God, estoy sintiendo algo que se me está parando los pelos, me está sintiendo algo que nunca había sentido. ¿Sabes qué es eso? Porque en el espíritu no hay distancia, no existe distancia en el mundo espiritual. No existe. Cuando tú lanzas una palabra, tú no tienes que poner tu mano sobre una persona, sino declarar que tu palabra tiene poder y así será hecho. Santo eres Dios. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio, esencial para nuestra felicidad física y eterna. Escúchenlo bien. El arrepentimiento es uno de los primeros principios que tenemos que utilizar. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos que venir como arrepentidos de quienes éramos. No importa quién haya sido en un pasado, hace una hora atrás, a Dios no le importa. ¿Sabes lo que le importa? Es que tú toques el botón del arrepentimiento. Es cuando Él te está hablando, tú reconozcas quién te está hablando, quién te está diciendo te vine a salvar. Es todo. Y entonces tú le digas, yo quiero usar el poder de tu gracia a través del arrepentimiento. Muchas veces las demandas de las religiones hoy día pueden quedar satisfechas, iglesia, mediante una mera conformidad externa. Miren esto, hoy la religiosidad, las religiones quedan muy satisfechas muchas veces con algo externo. Fui a la iglesia el domingo, ya cumplí con esto, di mis ofrendas o mis diezmos, ya con esto ya funciona. Y sigues en la misma condición. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú estás buscando de una religiosidad y tú ves todo el mundo en sus mismas condiciones, van a la iglesia el domingo, entregan las ofrendas, salen de ahí, se meten al negocio de pecho y allí salen borrachos domingo tras domingo. ¿Qué está haciendo? Nada. Puede llevar las escrituras de su casa y ponerlas allí en el alfolí y de nada le sirve. Ahí no hay arrepentimiento. Cuando no hay cambio en una persona, no hay arrepentimiento. Podemos a veces decirle a nuestros hijos, no lo vuelvas a hacer, y te lo dicen con la boca. Cuando volteas ya lo está haciendo de nuevo. No hubo arrepentimiento. Pero cuando el pica es más fuerte, hubo arrepentimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le picó. Muchas veces nosotros somos llamados con varas de cariño y de amor. No entendemos que Dios te está llamando, sino hasta cuando el pica es más fuerte, te das cuenta de lo que estás haciendo. Qué triste que el hombre tiene que muchas veces pasar por pruebas fuertes para entender que Dios lo está llamando. Pero el cristiano es diferente. El cristianismo demanda una regeneración del hombre interior. Jesús demanda una regeneración de tu conducta.
De lo que nadie sabe, tú lo cambias porque quieres agradar a Dios. Pero no es así hasta que ese hombre interior es cambiado. Tu exterior no cambiará por sí solo. Por eso es tan difícil llevar los frutos del Espíritu. Porque primero tiene que cambiar la savia del árbol para poder dar buenos frutos. Aleluya. Es la diferencia. Jamás una persona, como siempre se lo digo, yo creo que ya usted se lo sabe, nadie podrá dar algo que no tiene en su interior. Nadie. Ahora vamos a ver ese cambio dramático y fuerte en la vida del apóstol Pablo. No hay mejor ejemplo que un hombre, luego que tuvo un encuentro con Jesús, plasmó 14 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué has hecho tú desde que tuviste un encuentro con Jesús? ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te dio, con el toque que hiciste? Cuando tocaste a quién, al maestro, llegaste al arrepentimiento, ¿qué hiciste? ¿A cuántos has hablado? ¿Quién ha visto tus frutos? Aquel hombre llamado Saulo de Tarso, sus familiares tenían una línea genealógica de cabras únicas en Tarso. Era un hombre acomodado y cuando era pequeño lo enviaron a estudiar a los pies de un hombre llamado Gamaliel, el cual le enseñó los libros de la ley. En aquel tiempo allí no iban a coger receso, ni iban a comer pizza en el comedor, sino iban a estudiar lo que iba a estudiar. Aquel hombre se convirtió en una persona el cual conocía la Torá, conocía la ley mosaica, lo enseñaron a amarla. Aleluya. Aquel hombre, dice en el 9, Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, fue a pedir cartas escritas para seguir asolándolo. Asolar es destruir, limpiar, aleluya. Aquel hombre respiraba un odio, un rencor por el celo de ¿qué? De la ley. El celo de la religiosidad. Jamás podrás cambiarlo si no tienes un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la religiosidad y la ley simplemente son superficiales, más el encuentro que tiene Dios contigo empieza desde adentro hacia afuera. Son las grandes diferencias. Aquel hombre recibe la carta, le dicen ok, se dirige hacia Damasco y de camino a Damasco, respirando, yo me imagino que mientras iba de camino, él decía, yo sé que allí hay muchos porque están en Damasco, hubo información que están en Damasco y los voy a meter presos, los voy a azotar para que aprendan a no ser incircuncisos. Era el celo que él tenía por Dios. Pero el celo que él tenía era un celo religioso. Y no podía entender la revelación que había en la Escritura. Y en un breve momento yo te voy a decir uno de los versículos el cual Pablo no podía entender. Mientras Pablo no podía entender eso porque lo decía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para él era inmutable. Aquellos que apuntan, busquen a Deuteronomio, aleluya, 21-23, para que entiendan por qué Pablo pensaba de esa manera. Deuteronomio 21-23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo entenderás del mismo día, porque maldito por Dios es el que colgado y no
contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha por heredad. Pablo sabía cómo puede ser que el Mesías fue colgado en un madero cuando la misma palabra dice que es maldito, es imposible. Él iba a defender eso con uñas y dientes. Por eso el odio de ese religioso. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio estaba escrito y él lo había escuchado. Él lo había leído, lo había entendido. Y él dijo: imposible que a ese hombre lo colgaron y sea el Mesías. Porque la misma Biblia dice que es un maldito de Dios. ¿Buscas ahora a Pablo? O si alguien viene y te dice a ti que Cristo Jesús no es el Mesías, tú lo defenderás de la misma manera porque lo has leído en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tú defiendes lo que estás leyendo? Mas sin embargo, Saulo en ese momento había tenido un encuentro con la ley. Había encontrado lo que es la ley. Tú has encontrado lo que es un encuentro con Dios o un encuentro con una religiosidad aprendida por familia. Simplemente porque en nuestra sociedad tenemos que visitar una iglesia los domingos. No hay diferencia. Porque tenemos que cantar. ¿Cuántos se han preguntado pero no se recogieron las ofrendas? ¿Por qué? Porque es una religiosidad que tenemos que tiene que ser en un patrón. No se asombren cuando un día vengan aquí a la escuela dominical y haya empezado la predicación. Aquí no hay ningún patrón. Aquí el patrón lo tiene el Espíritu Santo. Santo. Es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. No es el contacto con sangre ni carne, sino con el Espíritu. Pablo había tenido contacto con la ley, el cual buscaba la carne y la sangre. Pablo entendía que maldito aquel que muere en un madero. Como este mazo de gente está diciendo que el Mesías, y yo mismo posiblemente él decía, yo mismo lo vi que lo crucificaron. Imposible. Los voy a exterminar por blasfemos. Cuando nosotros, hay dos maneras de encontrar este camino. Hay uno que te llevará a la salvación y hay otro que simplemente te dejará sentado en una iglesia bajo un concepto religioso. Todo depende cómo tú hayas tenido una experiencia, o una experiencia religiosa o una experiencia con Jesús. Es la gran diferencia. Hoy domingo, montones de iglesias se han reunido simplemente para llevar una bonita palabra. No hay cambio. Se sientan, se levantan, hacen un protocolo. Nos vemos ahorita que el restaurante ya hicimos reservación. Se acabó. Ese fue el servicio del domingo. Llego a la iglesia. Si no me visto de esta manera, pues que estoy en pecado. Eso es religiosidad. Pero no vamos a entrar ahí. Santo Jesús. Personas como Saulo vivió una vida intachable ante la sociedad. Saulo vivió una vida que tenía, posiblemente Saulo iba a ser el sumo sacerdote en aquel tiempo. Él tenía todas las cualidades, era rico, aleluya. Él tenía la enseñanza, estaba siendo educado por el mejor de los maestros y uno de los más respetados. Todo el mundo lo conocía. Tenía el conocimiento, tenía el celo por la ley. Muchos de nosotros somos respetados por los hombres. Muchos de nosotros puede ser que somos respetados porque cómo vestimos, cómo somos, quiénes somos, cómo adoramos, cómo hacemos las cosas, mas lo estamos haciendo de una manera religiosa. Muchas veces lo estamos haciendo de una manera el cual no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque los frutos que llevamos son frutos religiosos. Se van a asombrar de lo que te voy a decir. Yo fui fariseo en un tiempo en mi vida, adorando a Dios y todo, y sirviéndole a Dios.
viviendo una vida farisea. Era simplemente voy a la iglesia, cumplo con esto, hago esto, no me importa si hago el pecado un poquito, porque yo voy al domingo y me arrepiento. Sí. ¿Le agradaba a Dios? Si llegaba a venir el Señor en ese momento al infierno, hubiera caído. Con una Biblia debajo del brazo, predicando la palabra, viviendo dos vidas. ¿Por qué viviendo dos vidas? Porque aunque para mí, yo con el celo de lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo correcto, habían áreas en mi vida que no se habían enterado quién era Jesús. Es por cuanto no hay cambios en tu interior. Pablo, de camino a Damasco, hay una revelación del cielo. El mismo Jesús se le aparece. ¿Por qué Jesús tuvo que aparecérsele a Pablo directamente? Él pudo enviar a Pedro, él pudo enviar a otro que le hablara. No, tú te piensas que con lo que tú acabas de escuchar alguien le iba a... Mira, Pablo podía ver, Saulo podía ver el milagro que fuera de él. Ya su mente estaba cortada, condicionada, sedimentada a que eran unos que no iba a creer en ellos, no iba a creer en ellos. Hoy día Dios te habla, Dios se mueve, el Espíritu Santo te envía palabra y ¿sabes cómo te queda? Inmutado. El Señor te sigue hablando, te dice las instrucciones que tienes que hacer y que sigues haciendo nada. ¿Por qué? Porque ya estás sedimentado en lo que has creído, en que las cosas como son. Pero cuando el Señor viene y las jamaquea y empiezan a romperse en tu propia cara, dice, ¿qué pasó aquí? Eso pasó conmigo. El Señor rompió una columna en mi vida, el cual yo mismo no me di cuenta que se estaba haciendo pedazos, pero Dios cambió mi vida. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces empecé a buscar al Señor en espíritu y verdad, y mi vida cambió. Ya no pienso igual. De eso se trata. Mi vida en mi familia no es igual. La vida en intimidad con Dios no es igual. ¿Por qué? Porque cada vez me sorprendo de lo que Dios hace. Hay rebeliones que han salido en tu contra. Pablo salió de Jerusalén a Damasco con una misión. Hay demonios que han salido del infierno a tu casa con una misión. ¿Sabes cuál es? Destruirla, asolarla, aleluya. Muchos de ustedes están aquí hoy porque me costó anoche una guerra espiritual hasta la madrugada. Aquellos demonios entraron a mi cocina, yo estando en una guerra espiritual, y empezaron a tirar cosas dentro de mi cocina, y yo empecé a clamar. ¿Y sabes por qué estaban enojados? Porque demonios de tu casa salieron atados al mismo infierno. A demonios que no te iban a permitir llegar aquí hoy, están atados y fueron enviados al infierno. Atados y enviados al infierno y escoltados al mismo infierno. Demonios que te iban a hacer la vida imposible esta semana fueron atados y enviados al infierno. Mientras duermes, hay gente clamando por ti. Hay gente clamando por tu familia. Le dije, Padre, oh Santo, le dije, Padre, un torbellino de fuego ahora se posa sobre cada casa, sobre cada familia, oh Santo. Y literalmente yo estaba sintiendo, tuve que abrir la ventana para ver si estaba pasando un torbellino frente a mi casa. Ese torbellino de fuego estaba cubriendo tu casa, tu familia, tu finanza, tu salud, aleluya, pero no te das cuenta. Por eso tienes que velar, por eso tienes que buscar a Dios. Porque mis sabios han salido con cartas del infierno para asolar tu casa. Santa. Pero se toparon con el Espíritu Santo armado con un ejército de ángeles. Aleluya. Yo me imagino esos demonios cuando estaban tratando de hacer cosas para ti esta semana, estaban controlando toda tu vida y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con esos que vienen ahí? Aleluya. Es hermoso, pero tenemos que abrir nuestros ojos de lo que está pasando en nuestras vidas. Aquel hombre, algo sucede, cae al suelo y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor?
Saulo había conocido un Jehová en la ley. Y cuando él le dice, lo compara con ese ser que le está hablando. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús al cual tú persigues. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, qué hago en mi situación? ¿Qué hago ahora, Señor? Dice que los que estaban con él escucharon la voz de lo que estaba sucediendo, mas no vieron nada. Mas Pablo, en ese momento, Saulo de Tarso, es llevado a un lugar. Pero a la misma vez que está sucediendo esto, hay otro siervo del Dios Altísimo que sí tenía una relación ya con él. Ananías viene y Dios le dice: Ananías, en tal sitio, la calle derecha, hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Ve allí, porque instrumento de Dios me es. Instrumento mío para los gentiles me es. Y él le dice en la visión: Señor, yo he escuchado de ese hombre el cual asola nuestras casas. Le dice: ve, porque es instrumento. Ora por él. Ora por él, para que su vida regrese. Pero antes de eso, Pablo había ayunado 3 días. Si ustedes pueden entender lo que está sucediendo aquí. El proceso para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Tienes un encuentro, te arrepientes, viste a Jesús cuando Él te está hablando, te arrepientes, le dices: Padre, ¿qué hago? Inmediatamente empieza un cambio interior. Empieza algo a moverse dentro de ti. ¿Por qué? Porque tus ojos naturales serán cerrados, mas los espirituales van a empezar a ser abiertos. Dice la palabra que mientras Pablo estaba ciego, estaba orando. Pablo anteriormente hacía oraciones rutinarias, oraciones que hace la religiosidad, que nadie las escucha, solamente ellos. Pero la palabra dice que Pablo no estaba haciendo las oraciones rutinarias que se hacían en el templo. Pablo estaba hablando con el que tuvo ese encuentro. Pablo oraba. Dice que oraba. Y cuando oraba, el Señor le muestra que un hombre llamado Ananías iba a venir, le iba a poner las manos y iba a devolverse la vista. Ya lo estaba esperando. ¿Cuántas visiones Pablo tuvo cuando hacía las oraciones en el templo rutinariamente, religiosamente? Ni una. 3 días. Ciego naturalmente, pero espiritualmente sus ojos estaban empezando a abrirse. ¿Cuántos quieren que sus ojos espirituales empiecen a abrirse? Pero ¿saben qué? Para que eso suceda, tus ojos naturales tienen que cerrarse. Tu vida natural tiene que desconectarse de lo que es el pecado, de lo que es la religiosidad, iglesia. Cuando eso suceda y empieces a orar, el Señor empezará a abrir tus ojos espirituales, el cual entonces empezarás a caminar diferente, empezarás a hablar diferente, empezarás a anhelar cosas espirituales, no naturales. Llega Ananías a su casa, encuentra a Pablo, a Saulo de Tarso, y le dice: soy Ananías. Y ya Pablo lo estaba esperando. Ya el Señor me lo reveló. A Jesús que tú me vienes a hablar, yo tuve un encuentro con Él. Ahí vemos la gran diferencia. Y ahora vamos al libro de Gálatas. Corran, iglesia, corran. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, aleluya. 3 y 14. Mira lo que estuvo sucediendo al principio en Deuteronomio. Él tenía un encuentro con la religiosidad, con la ley. Pero mira lo que pasa ahora cuando lo que está plasmando en Gálatas. En Gálatas te está diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora le llama maldición a lo que en un momento dado estaba defendiendo con muerte. Aleluya.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero mira lo que escribe en el 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que la fe recibiéndonos por la promesa del Espíritu. Miren esto: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Iglesia, cuando los ojos de nosotros son abiertos, ya no vas a ser igual. Lo que antes eras te va a servir solamente de conocimiento, mas lo que Dios te va a dar viene por el Espíritu. Hay dos tipos de evangelio. Dentro de la iglesia hay dos tipos de evangelios. Dentro de cada iglesia hay dos tipos, en el mundo y en todos sitios hay dos tipos de evangelio. El doctrinal, que es a base de ¿qué? De un aprendizaje. Solamente mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y yo aprendí que tengo que andar con un martillo dentro de la Biblia y con el traje largo. Si no, no voy para el cielo, voy para el infierno. Ese es el doctrinal. De esta manera se llega al cielo. No hay otra manera, porque eso fue lo que aprendí. La Biblia dice esto y esto y esto. Esto lo dice, pero no va conmigo, porque yo creo que el apóstol en este momento estaba todavía machista. No, hija. El doctrinal funciona cuando tú lo canalizas por el Espíritu. Pero si tú tratas de canalizar el Espíritu a través de la doctrina, vas a tener un resultado: religiosidad. Pero sin embargo, el que es por revelación es del Espíritu. Pastor, ¿dónde está eso? Vamos, Gálatas 1. Vamos, Gálatas 1. Aleluya. Gálatas 1. 1:11. Gálatas 1:11, para que entiendan que el mismo que tuvo el encuentro está escribiendo su vida y la está desarrollando de esta manera. Y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Mírenlo, anótenlo: no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Cuando nosotros recibimos y adoptamos creencias por doctrina y no queremos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, vamos a crear una religiosidad en nuestra vida. Y es difícil de romper. Una de las columnas más violentas dentro del mismo evangelio es la religiosidad. Yo no estoy hablando de libertinaje. Yo no me llevo con el libertinaje. Yo no me llevo con lo que apesta. Yo le digo fo. Yo estoy hablando de que muchas veces nuestros ojos naturales van por encima de los espirituales, el cual empezamos a seguir. Oh santo, empezamos a seguir líneas de pensamiento de carne y sangre. Mas el evangelio que nosotros presentamos es porque Cristo Jesús ha entrado en revelación con nuestro espíritu. Vamos a la palabra es abierta frente a nuestros ojos y seguimos lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Por qué las iglesias están muertas? Porque han tenido un contacto con lo doctrinal, mas no con lo espiritual. Quieren traer a la iglesia adoración como el mundo lo trae. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Mas, sin embargo, no sabe lo que le pasó a Usa y a David cuando estaban en el torrente. David quería llevar el arca en la presencia del Señor al palacio, y lo quería llevar como aquellos incircuncisos la irán llevando como se la enviaron.
¿Y qué pasó? Pagaron las consecuencias. El pobre Usa pagó las consecuencias. Fue llevada a la casa de Obed-Edom. Aquella casa de Obed-Edom 3 meses. Obed-Edom, antes de que eso llegara a su casa, ¿qué hizo? Hubo un procedimiento. Fue y bendijo y santificó todos sus hijos. Yo sé lo que eso hace. Oh santo, David se fue. Dijo, yo no quiero ni saber dónde la van a poner, en la casa de ese hetero. 3 meses después, David envía a siervos de él a ver si quién quedó de la casa de Obed-Edom. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que si los de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom, estaban en pecado e impuro, no iba a quedar ni el pejo vivo. Qué sorpresa, David. David, Dios ha prosperado a Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom son los más sabios ahora mismo. Dios los ha bendecido de una manera terrible. Y David le dijo, ¿qué hizo? Le dijo a los sacerdotes, santifíquense como dijo Moisés. Busquen las varas como dijo Moisés. Y los bueyes que iba a agarrar, no, esos son para matarlos inmediatamente que demos el primer paso. Porque así es que Dios dijo, sacrificio de alabanza. Sacrificio me es agradable cuando lo haces delante de mi presencia. Aleluya. Ahí es cuando ya tú empiezas a entender el proceso de llevar la adoración al cielo y que suba como olor fragante, iglesia. Por eso nosotros no creemos que el pecado tiene que pararse aquí para que todo el mundo vea que se puede. No. Lamentable no. El día que vean al pastor aquí en una falda, quítenle el micrófono y denle con él. Santo. ¿Ustedes se imaginan el pastor aquí todo maquillado y con una falda? ¿Ah? Señor, que prenda el diablo. Se lo estoy llevando de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque hoy día el mundo ve el pecado como totalmente normal. No, está bien. No hay un arrepentimiento, no hay cambios en la vida del hombre. Miren, iglesia. Anoche estuve hablando con un muchacho que estaba a punto de suicidarse. Ya me está preguntando cómo se ayuna. Me dijo que ya había tenido la primera experiencia en el mundo espiritual. Aleluya. Le estoy diciendo cómo meterse con Dios y cómo buscar a Dios. Aleluya. Me dice que siente cosas que nunca había sentido. Siente un deseo grande por algo. Dice que ahora llega a su casa a humillarse, meterse con Dios. Aleluya. Él ya está predicando a Dios allá de lo poco que sabe. Ángel, Dios te bendiga. Yo sé que Dios va a usarte y yo lo declaro y lo he declarado. Dios te va a usar para aquellos que no quieren abrir la boca. Aleluya. Esto queda grabado porque es el principio de un ministerio grande, el cual Satanás había asolado. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde? El enemigo ha enviado cartas para asolar tu casa. ¿Qué estás haciendo? Tú has conocido a Jesús. Los apóstoles habían tenido contacto que Pablo no tuvo. Lo habían visto, lo habían tocado, lo habían besado, le habían visto, habían recibido lavado de pies por él mismo, por las mismas manos de Dios. Lo vieron crucificarse, lo vieron resucitar, lo vieron hacer milagros, lo vieron traer gente de la muerte. Y de camino a Damasco, se me olvidó el camino. Cuando iban de camino que todos estaban preguntando y diciéndose, y el Señor estaba caminando con él. ¿Cómo se llamaba esto? De Emaús. Este muchacho lee Biblia. De camino a Emaús. De camino a Emaús. Ya estaban diciendo que nunca iban a ver a Jesús. Él mismo diciéndole que iba a resucitar. Mas sin embargo, este hombre tuvo un encuentro de un momento con Jesús. Sus ojos fueron abiertos. Es el mismo que tú vas a tener.
Es el mismo encuentro que tú vas a tener si le dices: Padre, aquí estoy, aquí te entrego mis rebeliones. Es el mismo que vas a tener, porque no hay diferencia. Aquel hombre él no se fue a buscar qué fue lo que habían hecho los discípulos de él. No, se fue para Arabia, 3 años predicando. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado el evangelio. Nadie se lo había dicho. Él lo empezó a predicar de aquel hombre que fue resucitado, que él lo vio, que le habló. Y mucha gente, 3 años en Arabia, luego de 3 años en Arabia, regresa. Luego se fue 14 años más. Y él lo dice: a mí nadie me reveló esto, carne ni sangre, me lo reveló el Espíritu Santo. 14 libros en la palabra escribió. Y estamos aquí cada uno de nosotros por la predicación de Pablo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Sabes cómo usar el poder del arrepentimiento? ¿Te has arrepentido de lo que haces? ¿Cuántas veces has tocado a Jesús? ¿Cuántas veces has tenido contacto con Jesús? Quiero decirte algo: todo aquel que verdaderamente haya tenido contacto con Jesús está ardiendo por dentro. Todo aquel que haya tenido contacto con Jesús ya no es igual. Anhela venir aquí, anhela llegar a su casa a orar, anhela poner el teléfono en una predicación, anhela hablarle a alguien. Cuando ve a alguien que habla su mismo idioma, no puede sostenerse bien en hablarle de Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Jesús. Pablo dice que inmediatamente que fue bautizado, se metió a las sinagogas donde lo conocían. ¿A qué? A predicar. Y la gente atónita le decía: ¿no es este el que predicaba y el que asolaba a esta gente y ahora predica lo que buscaba? Y dice que se arrepentían por el cambio y la palabra. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, tú no tienes que hacer mucha fuerza para que la gente venga al Señor. ¿Sabes por qué? Porque quien hace la fuerza es el Espíritu Santo. Tú sabes por qué tú estás hoy aquí: porque costó media madrugada intercediendo. No dejes ni le des permiso a que sean desatados y regresen a tu casa. Aleluya. Porque yo podré hacer fuerza, el Espíritu Santo podrá hacer fuerza, pero si tú le das el permiso, tenemos que retroceder. Ponte de pies, iglesia. Pilar, que no se me vuelva a olvidar, Emaús, lo iba a mandar para Damasco de nuevo. Iglesia, le voy a decir algo. El Señor está esperando por tu arrepentimiento. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso el Señor le cerró los ojos a Pablo. ¿Para qué? Para que pudiera ver con los ojos de su espíritu. Porque si lo hubiera llevado con los ojos abiertos, no hubiera creído lo que hubiera pasado. Mas cuando sus ojos naturales era el contacto que había tenido con la ley, es el contacto que tú has tenido con la religión, es el contacto que tú has tenido toda tu vida. Hasta que eso no se ha cortado, tú seguirás siendo un cristiano por religiosidad. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto en la mano? ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo? El Señor te ha dicho que tienes dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? Tus dones, con tus ojos abiertos naturalmente, no funcionan. Porque los dones no son de carne ni sangre, son de espíritu. Y si no, en el don espiritual no es activado, no te montes, que no llegarás a ningún sitio.
espiritual que el Señor te está poniendo, que te está empujando, es para que tus ojos naturales sean cerrados, mas el Espíritu empiece a ver a través de lo que tus ojos naturales no pueden ver. Pero para eso tienes que orar. Y el Señor, cuando vea tu oración, te empezará a revelar. Entonces enviará por ti con tu contesta. Y luego que te envíe la contesta, el Espíritu Santo verdaderamente te bautizará y saldrás gozoso a predicar. ¿Lo entienden ahora? ¿Quién de la congregación quiere tener un encuentro con Jesús? Quiero que levante tus manos. Aquellos que quieren tener un encuentro con Jesús. Yo no te voy a mandar a pasar al frente. Saulo de Tarso no llegó a Damasco con los ojos abiertos. Llegó con los ojos cerrados. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Iglesia, me voy a atrever a hacer esto. Quiero que toda la iglesia levante su mano. Quiero que toda la iglesia levante su mano. Esto no es para todos. Yo no le estoy predicando aquí a dos o tres. Yo le estoy predicando a toda la iglesia. Yo le estoy predicando a toda la iglesia, porque aquí hay almas más valiosas que el mismo oro de toda la tierra. Quiero que le digas: Señor, levanta tus manos. Quiero que levante tus manos. Yo no quiero que hoy se te sea contado como desobediencia. Aleluya. Dile: Señor, dile: Señor, hoy tengo un encuentro contigo. Señor, llévame a esos lugares altos, el cual tú me enseñarás cosas grandes y ocultas, el cual no conozco, y yo seré usado por el poder de tu Espíritu. Señor, hoy te acepto, te recibo como mi único y exclusivo Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad y de todo lo que yo he hecho incorrecto. Tu sangre me cubre de todo pecado. Perdona mis rebeliones. Espíritu Santo, mantenga las manos levantadas. Ahora voy a orar por ti. Espíritu Santo, oh Señor, tú me mostraste, oh Señor amado, tú me mostraste, Padre Santo, una tinaja llena de aceite bajando sobre este lugar. Aquí hay manos levantadas. Esas manos ahora mismo van a ser tocadas por ese aceite. Señor, tú me mostraste un aceite bajando, Señor amado. O sea, ese aceite ahora empieza a bajar. Desciende ese aceite. Desciende ese aceite. Oh, gracias Padre, gracias Señor. Oh, gracias Señor, está descendiendo ese aceite en tu casa. Oh Santo, desciende ese aceite. Este se está asentando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu situación, y es aceite de unción. Oh, gracias Señor. Señor amado, ese torbellino de fuego se va a ir a la casa de cada uno de ellos. De cada uno de ellos no lo dejará. Ese torbellino de fuego no se apartará de ellos. Ese torbellino de fuego no se apartará de ninguno de ellos. Oh, quemando, consumiendo toda artimaña del diablo y reprendiendo en el nombre de Jesús. Está hecho, iglesia. Oh, Santo.
este momento, Padre, yo lo sello con el sello de tu Espíritu. Oh, aleluya. Ahora quiero que le diga gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca tu corazón y dile: Padre, Señor amado, oh Dios mío, te entrego mi corazón, y desde hoy en adelante yo no seré quien más. Ahora menciona tu nombre. Menciona tu nombre. El cielo y el infierno necesitan escuchar ese nombre. El cielo para sellarte, el infierno para temor. Aleluya. Oh santo, dile: yo, Josué, nunca seré quien antes fui, porque me he arrepentido y soy un nacido de nuevo. Di tu nombre. Aleluya. Oh santo, oh santo. Aleluya. No te sorprendas. No te sorprendas de lo que va a estar pasando en tu vida. No te sorprendas de lo que el Espíritu Santo va a dar. Puertas que habían estado cerradas van a empezar a abrirse, de cosas que tú decías imposible o para el hombre, pero tú has creído en algo que no te lo dijo carne ni sangre, sino te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Aleluya. Señor, es tu iglesia, Padre. He terminado. He dado lo que tú me has dado, Dios. Ángeles van a rodear sus sueños, su casa, sus hijos, sus finanzas, sus vidas matrimoniales, sus decisiones, sus ojos, su interior, su caminar. Oh santo, son cubiertos completamente por el poder de tu sangre, mi Dios. En el nombre de Jesús lo recibimos. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Qué lindo eres, Dios. Qué lindo eres, Dios. Hay alguien que pueda adorarlo. Hay alguien que pueda adorarlo. Hay alguien aquí en la casa que pueda decir aleluya. Hay alguien aquí en el templo que pueda decir gloria a Dios. Hay alguien aquí que pueda ser agradecido por algo tan grande y merecido. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se ha hecho esta oración. Busca una iglesia corriendo. Busca una iglesia corriendo. No permita que el desolador entre a tu casa otra vez. Busca una iglesia corriendo. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde.